sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Aquí estás sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono, sea todo el honor, toda la honra. Te rendimos, Señor, honra y honor, porque tú eres el único que merece exaltación, Señor. Nos rendimos delante de ti y te decimos: mi alma clama por ti, Señor. Mi alma clama por ti, mi alma te anhela, mi alma te desea. No hay un mejor lugar donde yo quiera estar. Tu presencia es el mejor lugar donde puedo estar, oh Dios. Ahí encuentro paz, ahí encuentro gozo, ahí encuentro un refugio, Señor. Mi alma te anhela. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, porque siempre has sido bueno. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Hoy tenemos pianista de lujo.
está mi Alecita acompañándome en el piano, ¿verdad? Debería de estar diario acompañándome, nomás que está en la escuela casi siempre. Pero qué bien que estamos aquí otra vez. Estamos juntos otra vez alabando al Señor. Gracias, hija. Ok. Felicitamos a todos los que cumplen años el día de hoy. O sea, a mí. Cay. Estamos leyendo Efesios. ¿Qué tal? Bienvenidos todos los que están conectados y los que se van a conectar más tarde también bienvenidos. Hoy quiero compartirte bajo este título, bajo este tema. Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan B, es decir, normalmente tenemos el plan A y si falla o si las cosas no resultan, entonces hacemos el plan B. Pero Dios no tiene plan B porque Dios siempre tiene solamente plan A, porque su plan va a funcionar sí o sí. Él tiene todo ya fríamente calculado. Dice en el capítulo 1 de Efesios, y toda la carta de Efesios, vamos a darnos cuenta de este plan que Dios tiene. Dice el versículo 9 del capítulo 1. Y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él en su bondad se había propuesto realizar en Cristo este designio. Ok, dice que nos dio a conocer el designio secreto. ¿Qué es el designio? La palabra designio significa plan o propósito. Dios tenía un proyecto que estaba secreto. Es el designio secreto. Un proyecto oculto. Un proyecto que no decía abiertamente, pero no lo hacía entender en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era ese plan secreto que Jesús tenía o que el Padre tenía? Era la redención del ser humano. Dios desde el principio ya sabía cómo iba a redimir al hombre. Y todo lo que hizo en el Antiguo Testamento fue una preparación para poder llegar a que Jesucristo viniera al mundo, que Jesucristo naciera y muriera. Y todo lo que hizo en el Antiguo Testamento era una preparación para ese designio secreto. Y Dios lo tenía oculto y lo tenía con las señales o las pistas, como si fuera una adivinanza. Las pistas estaban ocultos en todo lo que ocurría, en los sacrificios que se hacían, en el cordero que moría, en el candelabro, en el lavacro, en el lugar santo, en el atrio. Todo estaba oculto en el Antiguo Testamento. Todo lo que ocurrió era parte de ese plan que él tenía. No fue casualidad que estuvieron en Egipto, no fue que Dios se le escapó y fueron a Egipto por error. Y Dios dijo, ay, ahora los tengo que arreglar. No fue que fallaron y que Dios ya no sabía qué hacer porque su plan se estaba derrumbando. No, Dios ya lo tenía todo fríamente calculado. Todo estaba. Cuando se fueron a Babilonia, Dios ya sabía que se iba a ir a Babilonia. Dios tiene un plan. Dios tiene un proyecto. Y ese proyecto sí o sí se va a cumplir. ¿Sí? Los perritos se emocionan, saben que está ocurriendo afuera, un perrito que ladra afuera. Los proyectos de Dios sí o sí se van a cumplir. Siempre se van a cumplir los proyectos de Dios. O sea, Dios no es que se le escapa y dice, ay, ¿ahora qué voy a hacer? El proyecto de Dios se va a cumplir, pero escucha esto. Contigo o sin ti se va a cumplir el proyecto. De nosotros depende que se cumpla en nosotros el proyecto de Dios. Es decir, Dios quería levantar un pueblo a través de Abraham. El pueblo de Dios se iba a levantar sí o sí. Dios iba a construir un pueblo con Abraham o sin Abraham. Abraham tuvo la disposición para que él fuera el instrumento.
Dios le quería dar un hijo a Abraham. O sea, ese es un hecho. Dios le quería dar un hijo. El proyecto de José se cumplió porque Dios tenía ese plan. O sea, Dios tenía ese proyecto. Si no era José, era otro. Pero el proyecto de Dios se iba a cumplir. Ahora, Dios tiene un plan de redención. A esto se le llama la predestinación. Cuando Dios ya sabe qué es lo que vamos a hacer. Dios ya sabe qué es lo que vamos a cometer el error o a tener el acierto. Dios ya lo sabe. A Dios no le sorprendió que Pedro le negó. Ni le sorprendió que Judas lo entregó. Al Padre no le sorprendió que Pablo se convirtió. Dios ya sabía todo lo que iba a ocurrir. Dios ya lo sabe. Y en la carta de Efesios, el apóstol Pablo nos habla, el versículo 7 y 8, en Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda su sabiduría y entendimiento. Vas a notar que en la carta de Efesios no hay reproches, no hay regaños, no hay son carnales y entrego a Satanás. Es enseñanza pura para personas que tenían toda la disposición del mundo para aprender. Personas que tenían toda la madurez, todo el entendimiento y que decían, yo quiero aprender. La verdad es que yo identifico nuestra iglesia con la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque es una iglesia que quiere aprender, que quiere entender. Y dice que nos dio, fíjate, y ha hecho desbordar sobre nosotros las riquezas de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso, que Dios nos está revelando ese designio secreto que ocultó por tantos años, por miles de años. Que incluso al día de hoy hay gente que no lo entiende, el designio secreto de Dios. Que tú entiendas el designio secreto de Dios. Es esa abundancia de sabiduría y de entendimiento. Que entiendas que Dios tiene un plan ya diseñado desde los tiempos. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Decir, Señor, yo quiero ser parte de ese proyecto. O sea, yo quiero ser ese Abraham, yo quiero ser ese José, yo quiero ser ese Jacob, yo quiero ser ese David, yo quiero ser ese Nehemías, yo quiero ser esa parte clave, esa parte importante, esa parte que no puede faltar. ¿Te fijas? Dios escogió desde antes a Jeremías, desde antes de que naciera. Dios escogió desde antes de que naciera Isaías, o a Eliseo, o a Elías. Dios los escogió desde antes de que nacieran. Y fueron una parte vital, una parte importante de ese rompecabezas y de ese plan. Ahora, en estos últimos tiempos, mi hermano, yo creo que son los últimos tiempos. Dios está preparando una iglesia bien importante, una parte muy importante, donde Dios está preparando una iglesia que va a ser clave en la definición de lo que va a ocurrir en el mundo. Así como Nehemías fue importante en la reconstrucción, así como Jeremías fue importante cuando fueron llevados a Babilonia, así como Elías, así como Eliseo, así como Moisés. Ahorita se está fraguando la última parte de ese designio secreto de Dios. Dice la escritura, dice Pablo, eso lo vamos a ver en Tesalonicenses, en Apocalipsis y en Tesalonicenses, que cuando suene la última trompeta, se va a dar por terminado el designio secreto. Ahorita se está consumando, el designio secreto de Dios. Entonces, yo quiero ser parte. Dios no tiene plan B. Antes de que tú falles, Dios ya tiene la solución y
y el remedio y el trapito también. Antes de que tú falles, Dios ya sabe que vas a fallar, pero todo está calculado para que tú puedas ejercer o ejecutar el plan que Dios tiene para su vida. Y fíjate, Dios ya te ha dado todos los recursos que necesitas para ejecutar ese plan. Ya te los dio, ya los tienes. Porque recuerda, Dios no tiene plan B. Dice en el capítulo 1, versículo 3, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido. Nos ha bendecido, ya estamos benditos en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Entonces significa que Dios te escogió antes de que tú dijeras que sí. Que Dios te equipó antes de que tú lo entendieras. Que Dios te preparó desde antes para que tú ahora puedas estar caminando en esas riquezas y en esas bondades espirituales. Yo no lo sabía. Dijo Jacob, yo no lo sabía. Cuando iba huyendo de su hermano Esaú, Jacob iba rumbo a la tierra de Labán, a la tierra de Aram, donde era originario su papá. Iba huyendo porque recuerdas, engañó a Esaú, le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Iba huyendo, y cuando iba huyendo, dice que en un lugar determinado él se acostó a dormir en la noche. Dice que puso una almohada, una piedra como almohada, se durmió y tuvo un sueño donde veía una escalera grande y ángeles que subían y bajaban. Y Jacob, cuando despertó, dijo, yo no lo sabía. Yo no lo sabía que este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Yo no lo sabía. ¿Sabes, mi hermano? Yo no lo sabía cuando yo me pongo a pensar. Yo no lo sabía que mi Alecita iba a tocar el piano. Yo no lo sabía que a estas alturas de mi vida, ya a mis 60 años, bueno, ya tengo 62 hoy, iba a iniciar una iglesia, iba a retomar el ministerio. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía que iba a tener una vida ya tranquila y una vida en paz sirviendo a Dios. Yo no lo sabía. Y durante mis años de turbulencia y mis años de confusión y mis años de intranquilidad, si yo hubiera sabido que iba a estar tranquilo, quizás me hubiera relajado un poco más. Dios tiene ya un proyecto para ti, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Dios tiene para ti algo. Y a veces estamos como Jacob y decimos, es que yo no lo sabía. Yo no sabía que Dios tenía todo esto. Pensaba yo hoy en la mañana, muy temprano. Pensaba cómo las noches en ocasiones son largas. Las noches son largas y son frías, pero no son eternas. La mañana va a llegar y el sol va a romper la oscuridad y va a romper lo frío y va a calentar y va a traer vida nuevamente al planeta. Y es que la noche se hizo para dormir, no para pensar. La noche se hizo para descansar, no para preocuparse. ¿Por qué se nos hace la noche larga y fría?
porque estamos despiertos. Cuando vengan noches frías a tu vida, piensa que Dios tiene un día para restaurarte. Dios tiene un plan para ti. Descansa en el Señor. Descansa en que tu vida está en las manos de Dios. Descansa en que el Señor cuida de ti. Que el Señor te protege, que aunque estés en la cárcel como José, o aunque estés en la casa de Potifar, o aunque pasen los años y parezca que no ocurre nada, viene el día nuevamente y Dios va a cumplir ese propósito que tiene en tu vida. Lo que tenemos que hacer es descansar en el Señor y saber que Él tiene un plan y que Él tiene un proyecto y que todo va a estar bien. Tienes que descansar. ¿De qué nos tenemos que encargar? De estar haciendo lo que tenemos que hacer. Si es de noche, tienes que dormir. Si es oscuro y no sabes qué hacer, es porque es de noche y tienes que dormir. Y este plan Dios lo tenía fraguado desde el principio de los tiempos. Y dice, este espíritu, dice el versículo 13, gracias a Cristo también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Fíjate, te lo voy a repetir. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje, oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Entonces, escuchaste la noticia y abrazaste la fe, entonces eres sellado. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. Es decir, Dios ya estás apartado por Dios. Te dio el enganche, dio la garantía. Esto lo llama en la versión 60, lo llama las arras del Espíritu. Las arras eran, cuando se compraba un terreno, tomaban en un frasquito, tomaban en un recipiente, tomaban tierra del mismo terreno y se lo entregaban al propietario como garantía de que sí, es tuyo, te lo estoy vendiendo, es tuyo. Cuando Cristo vino y murió por nosotros, nos dio el Espíritu Santo, que nos garantiza. Es como cuando haces una compra y das un enganche. Ese enganche es un compromiso que hay de que sí se va a hacer. Por ejemplo, nosotros en el trabajo, en el negocio, vendemos lavamanos y cubiertas y todo eso, y siempre pedimos un anticipo. Cuando un cliente quiere un trabajo, siempre tiene que dar un anticipo. ¿Por qué es importante el anticipo? Porque es una garantía que el cliente sí va a querer el trabajo. Porque imagínate, hacemos un trabajo y el cliente al final dice, no, ¿sabes qué? Ya no lo quiero, ¿por qué? Porque no, ya pensé, voy a hacer otra cosa. O ya se lo encargué a otra persona. Entonces yo me quedo con mi producto terminado, a la medida, especialmente con el color y las medidas del cliente. Entonces yo no voy a poderle sacar provecho a ese producto y por eso es que se pide un anticipo. El Espíritu Santo es el anticipo que Dios nos dio como una garantía de que sí va a redimirnos, de que sí va a salvarnos, de que sí se va a cumplir su propósito en nuestra vida. Entonces Dios va a estar trabajando en este tiempo, en tu vida, hasta que se logre su propósito, porque ya se comprometió contigo. Por eso te decía que Dios no tiene plan B. Sí o sí va a ser la obra redentora contigo. Así te tenga que llevar a rastras al cielo, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque ese es su plan y Dios no tiene plan B. Ahora, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra el Señor? ¿Cómo logra cumplir
su propósito en nosotros. ¿Cómo logra cumplir su propósito en nosotros? Vamos al capítulo 2. Ante el versículo 1, ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen. De esta manera vivíamos todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecaminosa y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Ahorita, ¿dónde estás sentado? Físicamente estás aquí abajo, pero espiritualmente tú estás sentado en lugares celestiales con Cristo. Muchas veces no hemos entendido ese proceso de redención. Y fíjate, cuando tú todavía estabas en pecado, el Señor te redimió. El Señor te amó, el Señor te redimió, cambió tu naturaleza y tomó tu espíritu y lo sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. De tal forma que no eres un pecador que está luchando por deshacerte del pecado, sino eres un hijo de Dios que está en completa renovación y completa transformación espiritual. Como una pequeña planta que está empezando a crecer y que están brotando hojas y que está brotando fruto y que está brotando flores. Esta es la vida. Esa es la vida que Dios nos ha llamado a vivir. En tranquilidad, en paz, sabiendo que todo está en las manos de Dios y sabiendo que Él cuida de nosotros. Tenemos que aprender a descansar en esas verdades, mi hermano. Tenemos que aprender a descansar en que Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, el Padre en nosotros, es la diferencia. Y entonces podemos descansar en Él. Podemos saber que todo está bien. Tu vida está bien. Quizás tú pienses que le faltan cosas. Vas a ver la mano de Dios en tu vida. Pero tienes que aprender a creer, tienes que aprender a descansar. Y vas a ver que todo está dentro del plan de Dios. Todo está dentro del proyecto de Dios. A veces nos desesperamos porque pensamos que estamos en una vida precaria y en una vida difícil. Imagínate todos los personajes del Antiguo Testamento. Por eso es que Dios nos deja la Biblia como enseñanza. En los momentos difíciles que pasaron, en los momentos oscuros que pasaron, en los momentos donde parecía que ya no había salvación, vino la mano de Dios. Y esos testimonios y esas vivencias que tienes de cómo Dios te ha rescatado y cómo Dios te ha salvado, es lo que va a ayudar a otras personas a entender que Dios no tiene plan B. Esas ocasiones cuando Dios te ha rescatado y te ha salvado, te animan también a creer que cuando viene la crisis, Dios está en control de todo. Tu vida está en las manos de Dios. Ya te salvó, que era lo más difícil. Ya te redimió, que era lo más complicado. Ya Cristo vino. Ya te salvó, ya murió por ti. Todo lo demás es de bajadita, mi hermano. Todo lo demás es fácil. ¿Qué tenemos que hacer nada más? Descansar, creer, confiar. Y así como los jóvenes en el horno de fuego, así como Daniel en el foso de los leones, así como David ante Goliat, así como Moisés cuando abrió el mar rojo,
Así como todos los personajes del Antiguo Testamento que vieron la mano de Dios, que vieron la salvación, que vieron la redención. Y eso era que Cristo todavía no moría. Y eso era que Cristo todavía no venía al mundo y todavía no tenían el Espíritu Santo. ¿Cuánto más tú que ya tienes el Espíritu Santo, que ya tienes la redención? Entonces, tu vida está en las manos de Dios. Todo está planeado ya. Estamos viendo una película que ya sabemos el desenlace, que ya sabemos lo que va a ocurrir. Vamos a estar bien. Tú vas a estar bien. Quizás ahorita ves oscuro y ves difícil y ves negro y ves frío, pero vas a estar bien. La primavera volverá a venir y volverán tus ramas a cubrirte de hojas y volverás a tener toda esa vitalidad y ese fruto que sientes que has perdido. No estás acabado, no estás derribado, no estás destruido, no estás aniquilado, estás como tenías que estar para poder reconstruirte y poder vivir otra vez. Dios no tiene plan B. Dios solamente tiene plan A. Hay que asegurarnos de estar haciendo lo correcto. Hay que asegurarnos de estar haciendo lo que tenemos que hacer para poder ver la mano de Dios. Ay, ya me pasé en nuestras vidas. Ni me pasé porque ya les robo 2 minutos. Entonces, mi hermano, piensa en esto. Dios tiene solamente plan A. Amén. Pues bendiciones, espero que se la pasen muy bien, que disfruten mi cumpleaños y que le lleven y me feliciten. No se preocupen por nada. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo. Por nada estéis afanosos. Todo está bien. Bendiciones. Nos vemos el domingo en la reunión y el lunes en la transmisión. Sale, bendiciones.